Bueno, vamos a hablar de los paradigmas de la conquista, historiografía y política de Steve y Stern. Este material prácticamente nos va a hablar de cómo se realizó la conquista, cómo se llevó a cabo el tema de la conquista en América. Bien, recordemos que una vez que ingresan los españoles a todo lo que es América, más precisamente a la parte del actual México, son los pueblos originarios o los amerindios los que confunden a estos conquistadores con dioses. Lo que vamos a ver en este texto es que se va a plantear primero un tema que es el significado de la conquista en sí. Para aquellos que, dice este texto, que para aquellos que la vivieron, aún si se restringe el foco de atención a una sola parte del enfrentamiento entre ibéricos y amerindios, ¿sí? Dice que no hay un único significado. A medida que vayan avanzando, ustedes van a ir viendo cómo se van a ir manejando tanto la parte de América como de España y las leyendas que van a tener, tanto la leyenda rosa como la leyenda negra. Son dos cosas que no sé si lo habrán visto todavía, cualquier cosa me decís y ahondamos en eso. Vamos a tener que entre los conquistadores españoles se atestigua no uno, sino varios encontrados que son los paradigmas de la conquista, que es justamente de lo que va a tratar este texto, que son los paradigmas de la conquista. Pero en realidad, ¿qué son? ¿Qué son los paradigmas de la conquista? Utopías. Las utopías es algo, un sueño, algo que quieren alcanzar, pero que en sí nunca vamos a alcanzar, por eso decimos o la denominamos utopía, ¿sí? Lo que dice acá es que los paradigmas u utopías en pugna aparecen como enteramente inesperables del interés y la contienda político, ¿sí? Estos están profundamente ligados a la rivalidad política, la ambición y la controversia dentro del mundo hispánico. El texto lo que nos va a hablar en cuanto a la colonización es que lo va a dividir en lo que es el colonizador y el colonizado. El colonizador es el que viene, el que ingresa a lo que son las Américas, y el colonizado lamentablemente son los mal llamados indios, ¿sí? Que bueno, nosotros los tenemos que llamar como pueblos originarios. Vamos a ver que estos conquistadores traen, junto con sus afanes de riquezas y proezas, de querer conquistar todo esto, tres postulados básicos. Hay tres postulados que son básicos para poder definir qué era lo que querían estas personas al momento de llegar a América. Estos postulados están relacionados entre sí y en una mutua competencia. Y bueno, acá vamos a hablar que son tres postulados, ¿sí? Tenemos la utopía de la riqueza, la utopía del conquistador y la utopía de la preeminencia social. Estos tres tienen que quedarles muy claro qué son, ¿sí? Por un lado tenemos el paradigma u utopía de la riqueza. Esto nos va a hablar del ansia del oro que tenían estas personas al momento de llegar. Imagínense ustedes que al momento en que llegan a América y al ser confundido con dioses, los pueblos lo primero que hacen es ofrendarle todo lo que tenían, y entre todas esas cosas que ellos tenían, que era lo que más se explotaba en esta parte, en Centroamérica, bueno, lo que va a ser toda la parte después del Imperio Inca, es oro y plata, ¿sí? Era lo que más, bueno, aparte de los cultivos, ¿no? Entonces, al ver esto, genera en estas personas, en estos conquistadores, una ansia, una sed de querer tener todo el oro que tenían los pueblos amerindios. Es por eso que vamos a llamar paradigma de la riqueza a estos lugares, a esta primera parte, ¿sí? El paradigma de la riqueza que, bueno, lamentablemente estas personas, al ser tan ambiciosas, lo que va a generar va a ser un saqueo general
en todos los pueblos americanos. ¿Sí? Y ese va a ser nuestro primer paradigma, que es el de la riqueza, la utopía de la riqueza. Después seguimos con la utopía de la conversión cristiana. Recuerden que acá, al momento de llegar, ustedes ya lo tienen que haber visto, cada pueblo tenía a quienes adoraban, ¿sí? Los aztecas tenían sus dioses, los mayas sus dioses, los incas tenían sus dioses. ¿Qué pasa? Que al llegar los americanos con todas estas nuevas ideas, llamándose de primer mundo, llegan y ven a estas personas que, bueno, prácticamente para ellos eran exageradamente salvajes, porque así los denominaban, y entonces que dicen desde la corona española que hay que inculcarle lo que es el cristianismo. Entonces tenemos esta utopía de conversión cristiana, que dice que al momento de que ellos se conviertan, pensaban, iban a ser mejores personas o iban a dejar de lado toda esta parte de lo que ellos adoraban, ¿no? Y lamentablemente, a causa de esta evangelización que se lleva adelante, hay dos, quiero que tengan en cuenta que hay dos personas o dos sacerdotes que van a ser claves, que uno es Bartolomé de las Casas y el otro es Montesino, ¿sí? Son Antonio de Montesino, van a ser dos misioneros que van a llevar la palabra de Dios a estas personas, van a inculcarles el cristianismo. A causa de esto, recuerden que a medida que los conquistadores llegan, van a agarrar a un grupo de amerindios y los van a someter. Entonces quedaba en estos conquistadores cristianizar a estas personas. Vamos a ver que esta conversión cristiana lo que lleva es a que aquellos que se rebelaban y estaban en contra los matasen. Entonces también, ¿no?, se genera esto de que a causa de esto hay mucha mortandad, además, ¿no?, de las explotaciones que les hacían por otro lado, por el tema de la mita, por el tema de la encomienda, por el tema del yaconazgo. Entonces esa es otra de las utopías, la de la conversión cristiana. Y tenemos la otra utopía, que es la de la preeminencia social. Esta tiene que ver con lo que pensaban estas personas al momento de llegar acá. Decían que al momento de llegar acá, salían de España, volvían a América y se creían que eran dioses o reyes. Entonces a ellos nadie los mandaba, sino que ellos mandaban sobre nueva gente, estas nuevas personas que iban a ver en estos lugares. Entonces ellos pasan a ser como reyes, ¿sí? Esto es lo que ellos iban a creerse, ¿sí? Porque en realidad de España para acá no eran absolutamente nada, incluso tenían que invertir mucho dinero, muchos de los hombres que venían dejaban sus familias allá porque no podían pagar. Entonces venían como una suerte de probar a ver si les funcionaba el hecho de vivir o no en esta zona. Y de esta forma iban a ganar un estatus, tanto acá en las Américas como en España, después, ¿no?, después de que llegaran con riqueza, ¿sí? Así que este texto prácticamente estos postulados hablan de estas tres utopías. Y dice que podrían estar en armonía recíproca desde un punto de vista ideal. Podrían, si esto hubiera sucedido como ellos esperaban, iban a estar en consonancia. Y también habla de la magia de las riquezas sin parangón, dice que abriría las puertas de la lustrosa posición social en las tierras americanas. O al regresar a España, la riqueza recién adquirida y la preeminencia social se legitimaría a través del servicio prestado a la espectacular expansión del cristianismo con el auspicio de la corona española. Todo lo que se realizaba acá tenía que primero pasar por la corona española. Si ellos daban la autorización, obviamente se realizaba acá. Lo que nos deja ver estas utopías es que todo fue por el tema del dinero y por querer tener una preeminencia social, por querer tener un estatus social, tanto acá como en España. Así que en síntesis de eso se trata el tema
de lo que le estaba pidiendo la profesora, que son los paradigmas de la conquista. Y quiero que les quede bien claro esto, que son tres, ¿sí? De preeminencia social, el paradigma de la riqueza y el paradigma de la evangelización, si se quiere. Son tres, ténganlo siempre en cuenta eso, porque la doctora Tenti siempre les va a preguntar el tema de estas utopías, ¿sí? Riqueza, preeminencia social y conversión cristiana, para que tengan en cuenta. Y esta es la explicación. Si queda alguna duda, me avisan y volvemos sobre el tema.